es Jesucristo, esta persona que es Dios. Y entonces, por eso es que hemos puesto esta palabra, Jesús, el objeto de nuestra fe. El mundo sí adora objetos. Dice la palabra de Dios que los ídolos del mundo, los ídolos de los hombres esos sí son objetos, que tienen ojos, pero que no ven, que tienen boca, pero que no hablan, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no andan. Semejantes a ellos, semejantes a esos objetos mudos, son los que los hacen, o sea, los escultores, los que los hacen y todos los que confían en esos objetos. Pero la palabra de Dios nos guía a tener fe en el Creador de los cielos y de la tierra, el que permanece por siempre, el que es inmortal, el que es nuestro Dios, el que hizo los cielos y la tierra, y el que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa palabra es la fe que debe permanecer en nosotros. Así que les invito a orar un momentito para meditar sobre esto de la fe. Oremos. Señor nuestro Dios, confiados en ti, oramos a ti, Señor, dándote gracias por lo que has hecho en nosotros, de habernos dado la fe que es en ti, en tu persona. Gracias, Padre, por haberte conocido. Gracias por este pueblo que está aquí, que te ha conocido. Queremos pedirte, Señor, quiero pedirte que tú desates mis ligaduras, que puedas, Señor, proclamar con claridad tu palabra y que tu espíritu inunde este lugar y que la fe en cada vida, en cada corazón de los que están aquí y de los que nos ven a través de los medios, sea, Señor, puesta y confiando en el Señor que es vivo, que existe por siempre, aunque no lo vemos, pero Él es una realidad. Creemos en Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Dame sabiduría para poder hilvanar este mensaje, este sermón para tu pueblo. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Tomar un poquito de agua para no desmayar? Muy bien. Para meditar sobre la fe, ¿qué es la fe? Tenemos que estar conscientes de ¿qué es la fe? Y aquí tengo una Biblia que es paralela, que nos dice en las diferentes versiones, nos dice así, por ejemplo, en la NBI, la versión que usamos aquí, dice, ahora bien, el verso 1, estamos en Hebreos 11, el verso 1, ahora bien, la fe es la garantía, fíjese lo que significa la palabra garantía. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve. En la 1960 dice lo mismo, pero en estas palabras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estaba leyendo en la Reina Valera actualizada el 2015 y allí dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. La fe se proyecta al futuro. La fe no actúa mucho en las cosas que vemos o las que pasaron. Sí nos puede alimentar algo de los ejemplos de fe que hubieron en el pasado, pero nuestra fe ahora se proyecta al futuro, las cosas que van a venir, y que esas, lo que Dios ha dicho, seguramente que son ciertas, porque lo que dijo en el pasado se cumplió hoy,
Y lo que dice hoy para el futuro, seguro que será. Un autor define a la fe de esta manera: la fe permite al alma del creyente tratar el futuro como si fuera presente y lo invisible como si fuera visible. De manera que esa es la fe, la constancia, la certeza, la convicción que lo que Dios ha dicho, que lo que Cristo ha dicho, seguro que se cumplirá. Él va a venir, dice la palabra de Dios. ¿Lo creemos? Claro que sí. Y Él vendrá. Y ya mismo está para venir. De manera que, para meditar un poco, quiero leer yo unos versículos aquí de Hebreos 11, que ya hemos leído el versículo 1, sigamos unos versículos, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella, a la fe, fueron aprobados los antiguos. Vamos a considerar un poquito algunos de los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue hecho, fue formado por la palabra de Dios, de modo que de lo que es visible proviene de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Todavía han pasado no sé cuántos siglos, muchos siglos, y todavía nos está hablando hoy la fe de este hombre, Abel. Dice la Sagrada Escritura que él ofreció de lo que él tenía, ovejas de lo mejor, lo más gordito. Caín también trajo lo mejor de los frutos que él cosechó, que él era agricultor. Pero aquí una cosa: ¿por qué es mejor la ofrenda de Abel? ¿Y por qué no la de Caín? ¿Acaso que no vale los frutos de la tierra que nos sirven también para comer? Y él de eso tenía y él trajo para ofrecerlo a Dios. Abel trajo de lo más gordito de sus ovejas. Pero ¿por qué es aceptada la ofrenda más, o es aceptada delante de Dios, que la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Porque en el corazón de Caín no estaba la fe que estaba en Abel. Por la fe es que fue aceptada, agradable la ofrenda de Abel delante de Dios. Nosotros también, cuando traemos algo para el Señor, cuando damos algo a Él, debemos darle con fe, creyendo que Él existe, que Él es real. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos entonces? Por la fe. ¿Por qué fue agradable ante Dios Enoc? Aquí nos dice el versículo 5, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado, lo buscaron, pero no fue hallado porque lo llevó Dios. ¿Pero por qué lo llevó Dios? Sin ver muerte. ¿No? Porque hubo fe en él. Y antes de ser llevado, dio testimonio este hombre de que había fe en él. Por eso lo llevó Dios. ¿Cierto? Por la fe, Noé. ¿Cuál era la fe de Noé? Fíjese lo que dice la Sagrada Escritura de Noé. Noé fue advertido de que iba a haber un diluvio y le dijo el Señor a Noé: pues prepara un arca en que salves tu familia, porque traeré un diluvio, porque no puede contender mi espíritu con la maldad de la gente. Es tanta la corrupción, es tanta la maldad de la gente que voy a exterminar la gente. Así que hazte un arca para que salves tú y tu familia y lo que yo te diré que salves allí. ¡Qué locura! Tal vez Noé vivía en una ubicación como nosotros, como la de Loja,
¿qué va a creer? ¿Qué va a creer la gente, el mundo? ¿Qué iba a creer que el agua iba a subir hasta cubrir una ciudad alta como la de Loja? La Sagrada Escritura dice que subió unos 15 codos más alto de la elevación más alta que había, ¿no? Pero para que eso se dé, pasaron 120 años y Noé fue un pregonero de justicia. Se le rieron, se le burlaron, pero la fe de él fue tan firme en lo que Dios le había dicho que él con reverencia, con temor, preparó el arca. Y el arca, vino el diluvio y el arca flotó. Dios ordenó que suban allí los que tienen que salvarse. Y el diluvio vino y la gente murió. La palabra de Dios también nos dice que cuando esté cerca la segunda venida del Señor Jesús, serán como los días de Noé. Y hoy estamos viviendo como en los días de Noé. Conversábamos ayer con unos hermanos de tantas cosas que se están dando. Hermanos, cuidado. Tu fe sea firme en Él. Porque lo que está por venir, seguro que llegará. La vida de Abraham. Abraham fue llamado y le dijo Dios: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y te daré como herencia esa tierra. Él obedeció por la fe que había en él, obedeció y salió de la tierra de su familia, dejando su hogar, no sé, su casa, y empezó a ir como peregrino hasta llegar a la tierra prometida. Y dice la Sagrada Escritura que vivió en tiendas de campaña, así como sus herederos, como Isaac, Jacob. Pero ellos tenían fe en lo prometido por Dios, en lo dicho por Dios, porque habían transcurrido tiempos también desde que él salió de su tierra, llegó a Canaán, y ahí pasaron tiempos. Sin embargo, ellos tuvieron tiempo para volver, si en caso hubieran querido regresar a su patria. Pero no, la fe estaba puesta en la palabra que Dios le había dicho y él se quedó en la tierra que Dios le había prometido. Y esa es la tierra que heredaron sus descendientes, Isaac y su descendencia. ¿Verdad? ¿Cuándo agradamos nosotros? ¿Cuándo agradas tú y yo a Dios, a Jesucristo? Hay algunos ejemplos, muchos ejemplos bíblicos. Les diré uno al final. Pero nosotros agradamos a Dios cuando nosotros, dice la Sagrada Escritura, ponemos nuestra fe, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Señor. Una cosa que quiero precisar, dice el versículo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hermanos, es verdad, nosotros creemos por la fe en Cristo, pero no lo hemos visto. Nos dice la Sagrada Escritura que Él vino. La historia nos cuenta que Él vino. Muchos han leído esa historia. Muchos han leído también la Biblia. Han leído este pasaje. Pero su fe no está en Él. Su fe está en los objetos que hemos dicho o en otra cosa, menos en Cristo. Pero la fe que salva, el objeto, el sujeto, la persona en quien está nuestra salvación, es Cristo Jesús, aquel que nos cuenta la Sagrada Escritura, que vino y tomó cuerpo humano a través de la bendita Virgen María, y de ella nació hecho hombre, siendo Dios, se hizo hombre. Por eso es que Él tiene dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre sufrió todo lo que el hombre siente, todo lo que nosotros vivimos. Fue tentado en todas las tentaciones. Él vivió con los pecadores, pero sin pecado.
¿cierto? Entonces, nuestra fe descansa en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo este libro bendito que Dios nos ha dejado, que se llama la Biblia, aquí hay muchas promesas para ti y para mí. Y no solamente para ti, sino para los que nos escuchan, para los que del mundo que a lo mejor lo han leído o dicen, sencillamente dicen, Dios no existe, ¿no? Sin embargo, si es que este libro Dios nos ha dejado y nosotros no tenemos fe en lo que Dios nos ha dicho, ¿de qué nos sirve si no hay fe? Todas las promesas que están aquí no sirven para el que no cree. De manera que yo les invito, mis hermanos, a crecer en fe. A los que nos escuchen donde quiera, sea hoy o después que nos escuchen. La fe tiene que estar sentada en aquel que es el camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, el objeto de nuestra fe. Como un ejemplo, o como ejemplos de fe, porque la fe ha probado Dios a los que han tenido fe en el pasado, los ha probado y también prueba hoy, y también seguro que habrán héroes de la fe en el futuro. Habla en el libro de Daniel un pasaje o unos pasajes de cómo fueron probadas su fe. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Daniel, en los versos 18, 19 y 20 dice así: pero aún si nuestro Dios no hace así, sepa usted, le decían al rey Nabucodonosor, que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. El verso 19. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud, cambió su semblante. Y mandó entonces que se calentase el horno 7 veces más de lo normal. Y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército atasen a estos 3 jóvenes y los arrojasen en las llamas del horno de fuego. Dios probando la fe, en este caso, de Sadrach, Mesach y Abednego. Había levantado el rey Nabucodonosor una estatua de 30 metros de alto, de oro, y de 3 metros de ancho, todo de oro. Y convocó a toda la gente de su reino para que viniesen a adorar esa imagen, esa estatua que él había hecho, al son de la música y de los instrumentos, que adorasen a esa estatua. Sadrach, Mesach y Abednego tenían un Dios y ellos no adoraban a otra cosa, no adoraban a objetos, sino al Dios vivo, y se resistieron a adorar esa estatua que había hecho el rey y que había ordenado adorarla. Y entonces, claro, fueron denunciados por los otros y entonces los hizo llamar. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no adoran mis dioses ni la estatua que he levantado? Y ellos dijeron, no, nosotros adoramos a nuestro Dios y a Él solo adoraremos, no adoraremos a ninguna otra persona, a ningún otro sujeto, ningún otro objeto que no sea nuestro Dios, porque nuestro Dios sabrá librarnos del horno de fuego. Y si Dios no nos librara, eso es lo que dice, pero si nuestro Dios no lo hace así, sepas tú, oh rey, que no adoraremos tus dioses ni la estatua que has levantado. Entonces, claro, se puso furioso este rey y ordenó calentar 7 veces más de lo normal al horno, y a hombres vigorosos de su ejército que atasen de pies y manos a estos 3 hombres y sean lanzados al horno de fuego.
aquí la fe de estos hombres. ¿Qué prefirieron? ¿Negar a su Dios o ser lanzados al horno de fuego? Ellos. La fe que había en ellos prefirió ser lanzados al horno antes que negar la fe de su Dios. Eso engrandeció también sus vidas. Y además el reino, después de que se vio esto, después de que el rey vio esto, dijo: pues decreto que en todo mi reino se adore al Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, porque no hay otro Dios como el Dios de ellos que puede hacer las obras que él hace. En el mismo libro de Daniel hay otro ejemplo del mismo Daniel. En el capítulo 6, en el capítulo 6 hay otro pasaje de Daniel. Daniel era un hombre que tenía tanta fe en Dios, y esa fe hacía que él andase tan perfecto y sea irreprensible en el reino en este caso ya del rey Darío, pero allá mismo, por Babilonia. Y viendo que no había cómo hacerlo caer a Daniel, los sátrapas, los gobernadores que había puesto el rey, dijeron: a este hombre no vamos a poder ponerlo en contra del rey si es que no hacemos algo por esto. Y entonces conspiraron entre ellos para que el rey decretara una ley o hiciera un decreto de que aquel hombre que en el plazo de 30 días fuera encontrado adorando a otro Dios que no sea los dioses del reino, o adorando a otro hombre que no sea el rey, pues sea lanzado al foso de los leones, ¿no? Y entonces en Daniel, en el capítulo 6, el verso 12, por ejemplo, dice: fueron a hablar con el rey y o sea, los hombres que conspiraban contra Daniel, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad, tengo una letra que es para jóvenes, no es verdad que su majestad publicó un decreto, según entendemos todo, que en los próximos 30 días adorare a otro Dios u hombre que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones? El decreto está vigente, dijo el rey, claro. Y entonces pues conspiraron para que el que no haya sido, el que haya sido encontrado adorando a otro Dios que no sea el rey o sus dioses, sea lanzado al foso de los leones. Y lo habían visto a Daniel que 3 veces al día, él puesto en su ventana adoraba al Dios de los cielos. Y lo denunciaron y dijeron: este hombre no te obedece. Así que llegamos entonces al versículo 21, estamos en Daniel 6, el verso 21, que viva su majestad, dice la gente, que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel: había sido lanzado al foso de los leones, y cuando el rey quiso salvarlo y no pudo por la presión de la gente, fue lanzado. Al otro día fue a verlo el rey, a ver si el Dios de Daniel lo había podido librar, y va y lo llama al foso de los leones. Y entonces contesta ahí: que viva su majestad, contesta Daniel sin haber sufrido nada, que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso: mi Dios envió a su ángel y lo cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe muy bien que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo delante de su majestad. Aquí otra vez es probada la fe de Daniel. Era una conspiración maliciosa contra Daniel, pero Daniel prefirió ir al foso de los leones que negar la fe de su Dios.
¿verdad? Dios engrandece la fe del hombre que confía en Él. Y asimismo, después de que Daniel salió, pero no le había pasado nada, ni un rasguño, ni un nada. Entonces el rey se dio cuenta de esa conspiración y a los que conspiraron contra él los lanzó al horno de los leones, y dice la Escritura que ni aún llegaban al fondo del foso, y los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y además, dice el verso 26, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque no hay otro Dios como el Dios de Daniel que hace grandes cosas. Gracias al Señor. Por último, Dios probará nuestra fe. Dice la palabra de Dios que probará nuestra fe. Aquí estamos viendo ejemplos de lo que hizo Dios con la gente en el pasado, pero también hace hoy con los que confiamos en Él, con los que creemos en Él. Nos prueba también, ¿verdad? No sé si les pueda contar algo de mí, pero dice en Primera de Pedro, el capítulo 1, en el versículo 7, a ver si lo puedo encontrar. Dice en la Reina Valera 1960, dice estas palabras en Primera de Pedro capítulo 1 verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, prueba, Dios nos probará. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sabemos lo que es el oro, un metal precioso, el cual aunque perecedero, que se acaba, se gasta, se termina, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo tuve oportunidad de estar en unas minas en una ocasión, y el trabajo que hay allí para recoger un poquito de oro y ponerlo y tenerlo en un recipiente y ponerlo y someterlo al fuego, porque viene con muchas impurezas, ¿no? Pero para que el oro sea purificado, metal precioso, pero que se acaba, que se termina, ¿no? Hay que someterlo a un fuego a tal temperatura para que purifique y queme todas las impurezas y quede el oro puro. Dice el Señor que así también será probada nuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perece, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, el fuego que nos ha de probar, el fuego que ha de ocupar Dios para probar nuestra fe, son las pruebas. Y solamente podremos resistirlo si es que hay una verdadera fe en nosotros. Hermanos, adultos, jóvenes, ¿qué más? Los que están aquí, los que nos ven, la fe en ese Dios, en ese Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, que entregó su vida por nosotros. La fe en Él es la que nos salvará y nos dará vida eterna cuando Él venga, cuando Él se manifieste, porque Él está para volver. Hermanos, hemos leído, hemos visto lo que dice la palabra de Dios en sus diferentes versiones. Ahora bien, la NBI, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué esperamos? La gloria que Dios nos ha prometido. ¿Cómo llegaremos allá? ¿Será cierto o no?
por la fe sabemos que es verdad y que vendrá esa gloria para ti y para mí. Es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. La NBI. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La 1915. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. ¿Cómo somos nosotros probados ahora? Puede ser tal vez una enfermedad. A veces decimos o podemos decir, ¿por qué a mí si yo soy creyente de muchos años, creo en Él? ¿Y por qué la enfermedad en mí? Manera tal vez de probarnos. La muerte de un ser querido, tal vez. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué a mi madre? Si yo soy tu hijo, soy creyente en ti. Manera tal vez de probar nuestra fe, porque los propósitos de Dios son así. Problemas económicos. Yo tengo que decirles, hermanos, hemos vivido muchas tribulaciones de esta índole. 7 años de tribulación vivimos. 7 años muy duros. El teléfono se volvió nuestro enemigo. Parecía que Dios me había abandonado. Y un día, orando, le dije a Dios, Señor, si tú me has olvidado, si tú me has abandonado, de todas maneras te sigo. De todas maneras te seguiré, porque yo sé que tú eres mi Dios y mi vida eterna está en ti. Que nuestra fe, sometida, acrisolada por las pruebas, nunca mengue. Nuestra fe sea Cristo Jesús, aquel que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3 y 4 dice, bendito, se me nublaron un poco los ojos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, escuche, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, reservada en los cielos para aquel que tiene fe en Él. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque tu palabra dice que tu Espíritu es el que puso la fe en nosotros. Porque creímos en la obra de Jesucristo, en la obra de amor que tú hiciste por nosotros. Tu Padre, porque enviaste a Jesucristo. Señor Jesús, porque con todo amor diste tu vida por nosotros. Entregaste tu vida. Pero no te quedaste allí, resucitaste de entre los muertos. Y eres elevado a las alturas, fuiste elevado a las alturas y estás a la diestra de la majestad, intercediendo por mí, intercediendo por ti, intercediendo por nosotros. Él que conoció todas nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras flaquezas, nuestras rebeldías, nos ha perdonado, nos ha reconciliado con Dios por la fe en Jesucristo. Señor, muchas gracias. Que cuando tú vengas, nuestra fe haya crecido y sea fuerte, fuerte como los ejemplos que hemos visto de hombres que te amaron. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.